¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues les traigo el Sketchbook Tour, ya que muchos de ustedes me lo pidieron. Bueno, de hecho les hice una encuesta a través de Instagram para ver qué querían ver por el especial de los 50,000 suscriptores en el canal, y pues como pueden ver les puse algunas opciones y entre todas esas opciones pues ganó la del Sketchbook Tour, aunque eso sí estaba casi empatado con la primera opción, pero pues le ganó el Sketchbook Tour por unos pocos votos. Así que pues empecemos con nuestro primer sketchbook. Y bueno, este que pueden ver aquí usualmente lo utilizo para hacer dibujos a lápiz, así que la mayoría de dibujos que van a poder ver aquí en este sketchbook pues son a lápiz. Y bueno, el primer dibujo que pueden ver aquí, de hecho creo que lo hice y también lo inicié con ese dibujo porque habíamos llegado a los 20,000 suscriptores aquí en el canal, así que considero que fue un inicio muy bueno, la verdad. Y bueno, pues este dibujo de aquí y este dibujo de acá pues son dibujitos que yo hice de G-Dragon. La verdad siento que en este año lo he dibujado bastante, y de igual manera mientras editaba el video me di cuenta de que en este sketchbook especialmente lo dibujé bastante, así que cada vez que diga este es un dibujito de él pues sabrán que es un dibujito de G-Dragon, ¿ok? Bueno, el siguiente dibujo pues es un dibujo normal. Los siguientes dibujos pues eran para este canal de YouTube. De hecho fue la primera vez que intenté hacer el Six Fan Art Challenge, pero por alguna razón no me terminaron gustando los dibujos y pues ahí lo dejé. Este de aquí igual fue para un video de YouTube sobre dibujando rostros de chicas, y este de aquí, el que pueden ver pues es un boceto. De hecho alguien me había pedido que le haga un cuadro y yo normalmente siempre, bueno, casi siempre suelo dibujar en el cuaderno y pues hacer el boceto y luego se lo mando al cliente para ver si le gusta y pues ya luego lo paso al lienzo. Y bueno, así es como quedó este cuadro. La verdad se ve bastante bonito y pues creo que a la chica también le gustó. Y pues acá tenemos más dibujitos a lápiz. Con respecto a esta página pues la verdad me gusta bastante. De hecho dibujar rostros y que estos llenen la página del sketchbook pues siento que de alguna forma se ve bastante bien. Este dibujo de acá pues lo hice para YouTube. Creo que fue de la dinámica de Pinterest Decide mi dibujo, aunque los ojos no me terminaron gustando, pero pues ahí quedó. Acá tenemos otro dibujo simple y los dibujos de acá pues son de G-Dragon. De hecho son bocetos que al final los terminé cruzando a digital porque siento que de manera tradicional no sé, no quedaron tan bien y pues sí los terminé cruzando a digital. Y esta página de acá pues es otro dibujito de él. Siento que su rostro es bastante dibujable, no sé, por alguna razón lo siento así, y pues este dibujo también es de él. De hecho a este pues sí lo quise poner a color, dije pues hay que poner un dibujito a color para variar. Y pues aquí tenemos más dibujos a lápiz, dibujos fallidos, dibujos que no me gustaron, algunos bocetos y todo ese tipo de dibujos. Los siguientes dibujos que pueden ver aquí creo que los hice cuando salió esa película de K-Pop Demon Hunters, y pues la verdad creo que estaba bastante popular en ese entonces y pues creo que actualmente también lo es, y pues dibujé a alguno de esos personajes y pues son estos los que pueden ver aquí. Y bueno, este dibujo de aquí creo que fue para un video de YouTube. De igual manera creo que fue para un tutorial de dibujando narices. Y bueno, este dibujo de aquí igual es de G-Dragon, al igual que este de aquí. Este de aquí pues también es de él, y de hecho también fue un boceto y al final pues lo terminé cruzando a digital. Aquí tenemos más dibujitos. De hecho creo que son de mis favoritos porque se ve bastante bien. Y bueno, los de acá creo que de igual manera fueron un video para este canal. No recuerdo qué video, pero creo que era uno que subí recientemente. Acá tenemos un boceto. De hecho este lo pensaba cruzar a digital, pero al final lo terminé utilizando para dibujar un lienzo y pues así es como quedó. Aquí tenemos otro dibujo y este pues de igual manera fue un boceto que lo terminé cruzando a digital. Acá tenemos más dibujos y pues este de aquí lo hice para mi cumpleaños. Creo que este de hecho fue el último dibujo que hice en este sketchbook. Aún me sobran como 11 páginas para terminarlo, pero creo que podría hacerlo para un nuevo video sobre ideas para llenar páginas de sketchbook, y pues también lo aprovecho para terminar la mía. Pues eso ha sido todo por este sketchbook. Como vieron, la mayoría de los dibujos son a lápiz y pues bueno, acá continuamos con el siguiente. Este sketchbook especialmente lo utilicé para hacer dibujos con
esferos gráficos, y pues son estos dibujos. No estoy segura si ya les mostré, porque siento que ya les he mostrado estos dibujos, aunque no son muchos la verdad, pero pues aquí les dejo para que vean. Continuando con el siguiente sketchbook, la verdad este no lo utilicé tanto, creo que solo hice 3 dibujos. Este de aquí para probar unos marcadores, este lo hice porque estaba aburrida y no sabía qué dibujar, y este de aquí creo que lo hice porque quería probar las acuarelas, y pues eso fue todo lo que hice en este sketchbook. Este siguiente de aquí creo que también ya les mostré, siento que algunos dibujos ya les he mostrado, pero la verdad no estoy tan segura, pero pues aquí les dejo para que vean. Este era porque quería hacer un mete artist, y bueno, aquí hay algunos dibujos que pues son pintados con marcadores acrílicos, y pues este de aquí es uno de mis dibujos favoritos, la verdad. Siento que la paleta de colores es bastante bonita, y pues este de aquí creo que igual fue para un video de YouTube, y siento que la paleta de colores de igual manera se ve bastante bien, aunque la otra parte de la hoja pues no la terminé, y pues aquí atrás pinté con marcadores de alcohol, por lo cual pues se traspasó a la otra página. Y este dibujo de aquí pues lo hice para el último video que subí, creo que era de dibujando lo que Pinterest elija o algo así, no me acuerdo cómo lo puse de nombre, de título, pero pues bueno. Continuando con otro sketchbook, pues aquí solamente hice un dibujo, y creo que fue para probar marcadores de alcohol y marcadores acrílicos, y de igual manera subí ese video aquí en YouTube. Y bueno, eso era todo lo que hice en ese sketchbook, la verdad. Y bueno, aquí continuamos con otro sketchbook, y pues aquí sí hay bastantes dibujos, porque aquí hice eso del Six Fan Art Challenge parte 1, que son estos dibujos que pueden ver aquí. La verdad, los 3 primeros son de mis favoritos y lo he dicho, y pues estos siento que son bastante simples, la verdad. Este es otro dibujo que hice de Hikaru y Yoshiki, y pues siento que se ve bastante bien. Y bueno, estos son los otros dibujos del Six Fan Art Challenge parte 2, y pues igual son, aquí hice 5 dibujos porque creo que el otro lo había hecho en un lienzo. Y bueno, este es otro dibujo que de hecho fue para utilizar una aplicación, y pues son más dibujos, pero pues nomás les voy a mostrar este que están viendo aquí. Y pues continuando con la siguiente página, pues aquí hice este dibujo para probar los marcadores de alcohol de igual manera. Y bueno, con lo que respecta a sketchbook, pues esos son todos los sketchbooks que tengo, y pues ahora les voy a mostrar algunos cuadros que he pintado en estos días, y pues son estos. Y pues sí he pintado anteriormente más cuadros, pero pues ya los terminé vendiendo, y pueden ver esas fotos en mi Instagram, o pues aquí les dejo. Pues aún me quedan como 2 o 3 cuadros creo, y pues no sé, díganme ustedes si les gustaría ver un video así tipo de pintando lienzos más un tutorial de cómo coloreo la piel o algo así, y pues de igual manera qué personaje les gustaría que dibuje en el lienzo, claro, si les agrada la idea. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, y pues sinceramente estoy muy agradecida por ustedes, ya que gracias a ustedes y a todo su apoyo pues hemos llegado a los 50,000 seguidores. De verdad estoy muy agradecida con ustedes y muchas gracias. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.